Un estudio de series temporales de 45 años, 12 de octubre de 2021. La capacidad de todo el mundo, con una tasa de prevalencia a lo largo de la vida de entre el 18.1 y 36.1% según datos de la Organización Mundial de la Salud en su último reporte del año 2001. En Suiza, las enfermedades neuropsiquiátricas son responsables del 35.1% de la carga total de morbilidad y representan el 16% de los costos totales de atención médica. Recientemente, se ha informado que las altas temperaturas afectan negativamente a los pacientes con trastornos mentales. Incluso, los medicamentos interfieren con la homeostasis fisiológica y aumentan las hormonas del estrés. Se encuentran entre los principales factores potenciales implicados en la mortalidad y morbilidad relacionadas con la exposición al calor. Recordemos que el concepto de homeostasis apareció por primera vez en los años 60, cuando el fisiólogo Claude Bernard describió la capacidad que tiene el cuerpo para mantener y regular sus condiciones internas. Esta homeostasis es crítica para asegurar el funcionamiento adecuado del cuerpo, ya que si las condiciones internas están reguladas pobremente, el individuo puede sufrir grandes daños o incluso la muerte. Posteriormente, en 1933, Walter Buchanan acuñó la palabra homeostasis, del homeo, constante, y stasis, mantener, para describir los mecanismos que mantienen constantes las condiciones del medio interno de un organismo a pesar de las grandes oscilaciones del medio externo. Esto es, funciones como la presión sanguínea, temperatura corporal, frecuencia respiratoria y niveles de glucosa sanguínea, entre otras, que son mantenidas en un intervalo restringido alrededor de un punto de referencia, a pesar de que las condiciones externas pueden estar cambiando. En relación con las posibles consecuencias que el cambio climático puede tener en la población vulnerable que padece algún trastorno mental en el futuro. Varias investigaciones epidemiológicas han demostrado recientemente una asociación entre el aumento de la temperatura ambiental y un mayor riesgo de resultados en la salud mental, como visitas a urgencias, hospitalizaciones e incluso suicidios. A pesar de la relevancia de este tema de investigación, la evidencia generada hasta el momento es bastante limitada en comparación con otros resultados de investigaciones de salud, como la morbilidad o mortalidad por padecimientos cardiovasculares o respiratorios. Además, hasta el momento no se han realizado estudios en Europa, y más concretamente en Suiza, sobre la relación entre la temperatura ambiente y las hospitalizaciones por motivos de salud mental. Solo un estudio reciente, del año 2019, al tiempo de conducido el estudio que se expone, demostró que las temperaturas más cálidas condujeron a mayores tasas de suicidio en diferentes regiones, incluida Suiza. Los pacientes con trastornos mentales son uno de los grupos vulnerables que pueden verse afectados de manera desproporcionada por los efectos del cambio climático. La incidencia y prevalencia de los trastornos mentales está aumentando y se prevé que sea una de las principales causas de carga de morbilidad en todo el mundo para el año 2030. Es probable que el impacto de los trastornos mentales en la atención sanitaria y el sistema económico se vea exacerbado por el cambio climático. Por lo tanto, es crucial para proporcionar a los formuladores de políticas y profesionales de la salud evidencia para informar políticas dirigidas a las necesidades de pacientes de salud mental. Objetivo. Este estudio investigó la asociación a corto plazo entre la temperatura ambiente y las hospitalizaciones por salud mental en Berna, Suiza. Realizaron una evaluación integral de la asociación entre la temperatura ambiente y las hospitalizaciones por trastornos mentales durante un periodo de 45 años, tomándolos desde 1973 a 2017, en donde, además, evaluaron la asociación entre subgrupos de población y subdiagnósticos específicos, explorando posibles patrones temporales y estacionales de los efectos. En pocas palabras, el objetivo de este estudio es demostrar qué tanta relación existe entre la temperatura ambiental y las hospitalizaciones o aumento de hospitalizaciones en salud mental en el área de Berna, en Suiza,
si es que existe alguna asociación entre las temporadas de calor o de aumento de temperatura y el hecho de que aumenten hospitalizaciones o condiciones de riesgo en la salud mental en el hospital psiquiátrico ubicado en Berna. Métodos. Los métodos utilizados en este estudio fueron variados. Las hospitalizaciones diarias por trastornos mentales comprendidas entre 1973 y 2017 se recopilaron en el Hospital Universitario de Psiquiatría y Psicoterapia de Berna. Las temperaturas ambientales medias diarias ponderadas por la población se derivaron a partir del área de influencia del hospital, utilizando mapas meteorológicos cuadriculados de 2.3 kilómetros. Esto para observar la distribución diferencial de la población y la forma en la que se estuvieron presentando dichos cambios de temperatura. También se aplicó una regresión condicional quasi-Poisson con modelos lineales de retardo distribuido para evaluar asociación entre temperatura ambiental y hospitalizaciones hasta 3 días después de la exposición, o sea, con un retardo de 3 días después de la exposición. También se realizaron análisis estratificados dividiéndolos por subgrupos que fueron edad, sexo, subdiagnóstico y subperiodos, divididos en dos, comprendidos primero de 1973 a 1989 y de 1990 a 2017. Para revisar todo esto también se realizaron subanálisis adicionales para evaluar si se encontraron riesgos mayores durante la estación cálida o se debieron a las olas de calor. Esto es descrito a grandes rasgos. A continuación vamos a explicar un poco cómo fue que se realizaron cada uno de estos métodos. Empezando por la recopilación de los datos de hospitalización. Los datos fueron anónimos e individuales de todas las hospitalizaciones que se realizaron en el Hospital Psiquiátrico Universitario de Berna en el periodo comprendido de 1973 a 2017. Este hospital brinda tratamiento secundario y terciario en psiquiatría para la ciudad de Berna y los 18 municipios circundantes en el CAN de Berna, sirviendo en total a una población de 275.179 habitantes. La zona de influencia del hospital se puede ver en el mapa. Es Suiza y esta prácticamente es la zona en la que se encuentra el hospital, que se estuvo analizando para el estudio, del cual se recopilaron todos los datos individuales de las hospitalizaciones en este periodo. Continuando con la recopilación de datos, en esta tabla descriptiva podemos observar que las hospitalizaciones divididas en periodos entre 1973 y 2003 se clasificaron según la Clasificación Internacional de Enfermedades 9 o CIE-9 y según la CIE-10 para el periodo comprendido entre 1993 y 2017, dado el cambio de clasificaciones en los dos manuales, de modo que pues hay una diferencia entre los criterios diagnósticos. Lo que ellos hicieron aquí fue utilizar los códigos de la CIE-9 para subdiagnósticos específicos, convertirlos a CIE-10 utilizando una función de conversión del paquete de R en ISD. La conversión se realizó utilizando mapeos de equivalencia general, o GEM por sus siglas en inglés, propuestos por los Centros de Servicios Medicare y Medicaid. Y luego, las hospitalizaciones se agregaron, como ya mencionamos, en recuentos diarios por fecha de hospitalización, por sexo, hombre-mujer y grupo de edad, que dividieron en dos, de 0 a 64 años y de 65 años en adelante a partir de los subdiagnósticos específicos. La clasificación quedó en general en 8, que fueron divididos en trastornos mentales orgánicos, consumo de sustancias psicoactivas, esquizofrenia, trastornos del estado del ánimo, trastornos neuróticos, trastornos de la personalidad del adulto y del comportamiento, retraso mental y trastornos del desarrollo. También se realizó un análisis temporal para evaluar si la asociación global y por subgrupo difería entre los últimos años, de 1990 a 2017, y las décadas anteriores, de 1973 a 1989. Como podemos observar en la tabla, el total de población analizada fue de
88.996. Divididos por género, fueron un total de 44.370 hombres, 44.626 mujeres, que no difiere tanto en el porcentaje, pero según esta tabla fueron más mujeres que hombres, mujeres en un 50.1% y hombres en un 49.9%, que es casi el 50%. En cuanto a edades, tenemos que de 0 a 64 años fueron 75.400 y de 65 años en adelante 13.596. De modo que de 0 a 64 años en un porcentaje de 84.7 fue una cantidad mayor de hospitalizaciones recibidas. En el total de los diagnósticos tenemos 83.549 personas. A diferencia de las 88.996, aquí nos menciona que los datos de diagnóstico no estuvieron disponibles para 5.447 pacientes, o sea, un 6.5% de el 88.996 del total de personas que se analizaron para este estudio. Tomando en cuenta cada una de las clasificaciones que se presentan en la tabla, tenemos que, de principio, los trastornos orgánicos, incluyendo los sintomáticos y trastornos mentales, fueron un 4.211 de personas. Los de abusos de sustancias y de desórdenes de la conducta, 19.000. Esquizofrenia, esquizotípicos y trastornos delirantes, 22.447. Trastornos del estado del ánimo, 17.052. Desórdenes neuróticos, 12.096. Trastornos del desarrollo, 2.147. Trastornos de la personalidad del adulto y el comportamiento, 5.863. El retardo mental o retraso mental en 733. En estas organizaciones de la CIE podemos ver que los que tuvieron mayor cantidad de hospitalizaciones, al menos en esta tabla, fueron los que comprenden a los trastornos de la esquizofrenia, esquizotipia y delirantes, y también a los del abuso de sustancias, de desórdenes del comportamiento y también los del estado del ánimo, siguiéndole los neuróticos, luego los de la personalidad del adulto, luego los orgánicos, después los del desarrollo, que son los del desarrollo, y al final los de retraso mental. De modo que los más significativos fueron los del 26.9%, 20.4% y 22.7%. En cuanto a los subperiodos, tenemos que sí hay una gran diferencia de porcentajes, mientras el periodo de 1973 a 1989 fue de 18.567, o sea, un 21%. En 1990 a 2017 tenemos que fue un 70.429 de personas, correspondiente a un 79%, de modo que sí hubo un gran incremento de las hospitalizaciones, que más adelante analizaremos por qué fue que se dio este aumento. En los datos meteorológicos y contaminación del aire, utilizaron temperaturas medias diarias cuadriculadas de 1.6 por 2.3 kilómetros, proporcionadas por la base de datos web MeteoSwiss, y también utilizaron datos de población del Sistema de Información y datos del Sistema de Observación de la Tierra, un recuento de población ajustado de las Naciones Unidas, o EOSDIS, por sus siglas en el idioma original, en una resolución de 1 por 1 kilómetros, para derivar las temperaturas medias diarias ponderadas por la población en el área de influencia del hospital durante los 45 años. Según palabras de los autores, han demostrado que esta métrica de temperatura ponderada de la población es una mejor aproximación de la exposición promedio de la población que vive en un área grande con un clima y una orografía muy heterogéneos, porque cuando tienen en cuenta la distribución diferencial de la población, pueden superar parcialmente una clasificación errónea de exposición potencial que generalmente se encontraría utilizando datos de una estación meteorológica única. En otras palabras, al hacer uso de esta métrica, ellos son capaces de, en base al mapa que se presenta en la primera figura, ubicar las zonas de influencia y las zonas cercanas al hospital de donde se están tomando
los datos de hospitalizaciones al momento de realizar este estudio. O sea, sé que están tomando datos de diferentes zonas meteorológicas y no una zona de estación meteorológica que podría proporcionar datos más generales y concurrir en un sesgo, omitiendo información o incluso agregando cosas que no son necesarias para la investigación que ellos están realizando. Sin embargo, nos comentan también que variables como humedad relativa diaria, precipitaciones totales, presión atmosférica, duración del sol y velocidad del viento de la estación meteorológica de Zollikofen, ubicada en un suburbio 7.4 kilómetros al norte de la ciudad de Berna, no pudieron ser tomados en cuenta completamente ya que los productos cuadriculados para estas variables no estaban disponibles, de modo que tuvieron que recuperar los datos de IDAWeb para el periodo de estudio. También por eso es que como ejemplo no podemos colocar una imagen que muestre un mapa meteorológico de la información que ellos obtuvieron según la base de datos, porque no, además de que no se proporcionó, aquí ya nos comentan que no está disponible. La imagen que aparece aquí en esta diapositiva es un ejemplo de cómo se ven los mapas cuadriculados que arroja la base de datos de IDAWeb. Este, por ejemplo, es del 21-22 de agosto de 2005 y representa un análisis espacial de precipitación acumulada en una zona de Suiza. Este aparece cuando abres la página de principio. Entonces, este tipo de mapas cuadriculados serían los que ellos estarían obteniendo al momento de ingresar por la información en la base de datos. Del mismo modo, con la Oficina de Medio Ambiente y Energía de la Dirección Económica, Energética y Medioambiental del CAN de Berna, obtuvieron datos sobre la contaminación del aire, los niveles medios diarios de partículas con dióxido de nitrógeno y ozono, que también derivaron de mediciones horarias registradas por la estación de Ben Bolwerk, ubicada en el centro de la ciudad de Berna, de la Red Nacional de Vigilancia de la Contaminación del Aire. Igualmente se encuentra con la dificultad de que estos datos solo estuvieron disponibles para el periodo de 1991 a 2017, que si nos fijamos bien y nos recordamos lo que observamos en la tabla 1 de diapositivas anteriores, corresponde al segundo periodo de análisis en el que se dividieron los grupos para hacer la recopilación de datos. Aunque la literatura actual sobre las hospitalizaciones por salud mental y temperatura sugiere que la asociación entre la temperatura y las hospitalizaciones es posiblemente lineal, los autores eligieron explorar posibles no linealidades utilizando modelos no lineales de retardo distribuido, que les permitiera comparar diferentes parametrizaciones de la asociación entre la exposición a las temperaturas cálidas y la respuesta a dichas temperaturas, y una cuenta para dependencias rezagadas, es decir, días posteriores a la exposición. El modelo final consistió en un modelo lineal de retraso distribuido sin restricciones, es decir, asumiendo una asociación lineal, pero también con un retraso máximo de 3 días. Además, considerando otras variables climáticas como humedad, precipitación, presión atmosférica, diferencia de presión atmosférica, duración de la luz solar, velocidad del viento y contaminantes del aire, que consideraron como factores posibles de confusión de la asociación temperatura-hospitalización, desarrollaron otro modelo en el que dicha confusión se evaluó incluyendo por separado cada uno de estos factores junto a la temperatura y se evaluó si la asociación entre la temperatura y las hospitalizaciones permaneció o cambió en cuanto a utilizar únicamente la temperatura como veían en el modelo principal. Según en el análisis exploratorio de utilizar este modelo, ninguna de estas variables confundió la asociación entre la temperatura y hospitalización, por lo que el modelo principal no incluyó ninguno de esos factores ambientales. Aunque utilizaron los factores para hacer un modelo de análisis aparte para evaluar si al incluirlos había algún cambio entre las hospitalizaciones
y la exposición a una temperatura caliente. Como no hubo ningún cambio, permaneció similar, fue que para el modelo principal o el final que utilizaron para el análisis de todos los resultados no los incluyeron. Fue como un adicional que ellos incluyeron solo para evaluar si esto no estaba sesgado en la información, y como vieron que no incluirlos no cambiaba mucho los resultados que estaban obteniendo al no incluirlos, pues manejaron el mismo modelo que ya tenían en un principio. Además, realizaron otro conjunto adicional de subanálisis para evaluar si la asociación de la temperatura ambiental y la exposición al calor con las hospitalizaciones era mayor cuando solo consideraban temperaturas altas o eventos de calor extremo. Por lo tanto, primero realizaron un análisis estacional con las mismas especificaciones del modelo ya mencionado, pero restringiendo el periodo de estudio a la estación cálida correspondiente a los meses más cálidos consecutivos en el año, que son los meses de a partir de mayo a septiembre. Para los eventos de calor extremo, las olas de calor los definieron como eventos ocurridos durante la estación cálida de mayo a septiembre, cuando durante al menos 2 o 3 días consecutivos las temperaturas fueron iguales o superiores a los umbrales de temperatura de los percentiles 90 y 95. Como podemos ver en la tabla, la asociación con eventos de calor extremo se modeló utilizando una variable binaria y la misma estrategia del modelado que en el análisis principal, que también tuvo en cuenta el retraso de los 3 días. Y bueno, aquí podemos observar que lo dividieron en dos: la temperatura ambiental en grados centígrados, y consideraron también, como ya mencionamos, los eventos de calor extremo en los 4 meses más calientes consecutivos del año, contando el número de días de olas de calor y el estimado de olas de calor en días por año. Como podemos observar, de 2 días de duración de aproximadamente 18.3 grados centígrados, el número de días fue de 1558, un 22.6%. El número estimado, 34.6, que es mayor incluso al de 3 días de duración de 20.1 grados centígrados y del mismo de 18.3 grados centígrados. Lo que quiere decir que las olas de calor fueron más constantes en 2 días de duración, con una temperatura de 18.3 grados centígrados durante los meses de mayo a septiembre. Los autores también nos comentan que con estos datos, lo que pudimos observar y se pudo observar también en la tabla de las primeras diapositivas de la estadística descriptiva, es que los subdiagnósticos de hospitalización más frecuentes fueron la esquizofrenia en un 27%, trastornos mentales y del comportamiento por consumo de sustancias psicoactivas en un 23%, trastornos del estado del ánimo en un 20%. La temperatura media diaria para la zona de captación fue de 8.7 grados centígrados, en un rango intercuartil de 2.7 a 14.6. Para todo el periodo de estudio, en 7.9 grados centígrados de 1973 a 1989 y de 9.2 grados centígrados del periodo de 1990 a 2017. Resultados. Entre el 1 de enero de 1973 y el 31 de diciembre de 2017, hubo un total de 88.996 hospitalizaciones por trastornos mentales en el Hospital Psiquiátrico Universitario de Berna. Entre estos, un 50% de los pacientes fueron hombres y el 15% de estos tenía 65 años o más,
que también es constatable con la tabla presentada en diapositivas anteriores al inicio de esta exposición de la estadística descriptiva. En esta figura podemos ver que tanto el recuento diario de las hospitalizaciones por trastornos de salud mental como la temperatura media aumentaron drásticamente de 1973 a 2017. También se puede observar una desviación de lo lineal o lo monótono en el comportamiento a largo plazo y en puntos de cambio, que puede también observarse que fue aumentando fuertemente a partir de 1996 en adelante. Según los autores, esto se podría atribuir posiblemente a cambios en los criterios de diagnóstico o decisiones administrativas, como reducción en la duración de la estancia en el hospital, lo que permitiría admisión de más pacientes. Sin embargo, como mencionaron en la sección del método, al no tener en cuenta los factores que alteran los patrones temporales a largo plazo, estos no introdujeron sesgo en las estimaciones de asociación, lo que su efecto de confusión se elimina con el diseño del modelo para el análisis estadístico. De cualquier otro modo, en el gráfico lo que podemos observar más que nada es que después de 1990 en adelante empieza a haber un aumento en las hospitalizaciones, es que la temperatura la mantuvieron en medida estacionaria para que no hubiera tanto cambio al momento de realizar el análisis. Podemos observar que las hospitalizaciones sí fueron en aumento. A partir de 1996, como ya comentan, empieza el pico, se mantiene, sube, baja, se mantiene y luego vuelve a subir. Esto es aproximadamente entre los años 2000 y 2010. Baja un poco, se mantiene y luego vuelve a subir un poco más hasta el año de 2017. Sí llama la atención que mencionan que estos cambios a partir de 1996 se podría deber a cambios en los criterios de diagnóstico o decisiones administrativas, porque hay que recordar que en los periodos en los que los dividieron de 1973 a 1989, había criterios diagnósticos basados en el CIE 9, que tuvieron que convertir a criterios diagnósticos del CIE 10 para poder llevar a cabo esta clasificación, que también puede explicar cómo es que aquí había menos hospitalizaciones o menos registros de hospitalización y cómo para época más actual hay más. Como se muestra en esta figura, el riesgo de las hospitalizaciones por trastornos mentales aumentó linealmente en un 4% por cada aumento de 10 grados centígrados en la temperatura media diaria. En el análisis de subgrupos se encontraron estimaciones similares de asociación entre sexos, con un 5% en hombres y un 4% en mujeres. En edad y categorías, con un 4% de 65 años en adelante y un 4% del mismo modo de 0 a 64 años. Por grupos de subdiagnósticos encontraron estimaciones de asociación mayor, como ya comentamos, para trastornos del desarrollo en un 29.0% y esquizofrenia en un 10%. También encontraron asociaciones positivas, aunque menos precisas, para trastornos mentales debido al uso de sustancias psicoactivas, los trastornos del estado del ánimo, los trastornos neuróticos y los trastornos de la personalidad del adulto. Eso también es observable en la tabla de estadística descriptiva que ya se mostró al inicio de la presentación, en el que podemos ver que los que tienen mayor porcentaje de aumento son los trastornos del desarrollo, los de esquizofrenia, y también le siguen los trastornos de conducta debido al consumo de sustancias, los trastornos de estado del ánimo y los trastornos neuróticos de la personalidad del adulto, que también hay información de que no se encontró una evidencia de asociación entre temperatura y los otros subdiagnósticos que fueron trastornos mentales orgánicos y retraso mental. La estimación de asociación acumulada general fue ligeramente mayor en el periodo más reciente, como vimos en el gráfico anterior, de 1990 a 2017, con un 5%, en comparación con el primer periodo de 1973 a 1989 en un 2%.
Este patrón se repitió para estos dos periodos entre los hombres de un 6% versus un 0%, y entre aquellos de 65 años o más de un 6% contra un 0%, y así sucesivamente, así como para los diagnósticos de trastornos de esquizofrenia en un 10% contra un 6% y trastornos del desarrollo en un 31% contra un 15%. Esto es en los dos periodos. Igual lo podemos observar aquí en el gráfico, cómo es que han cambiado según los dos periodos y cómo es que las hospitalizaciones han aumentado linealmente en un 4%, considerando un aumento de 10 grados centígrados a cada día de los tomados en cuenta en el periodo de los 45 años. Por otro lado, como mencionamos, en el modelo, cuando se limitó el análisis a la estación más cálida comprendida de los meses de mayo a septiembre, la asociación acumulativa global se mantuvo similar, aunque fue un poco menos precisa en comparación a la que se realizó por todo el año. Sí encontraron un riesgo mayor de hospitalización, aunque fue un poco menos preciso en olas de calor. En concreto, se estimó que hubo un aumento del riesgo del 12% para episodios extremos de 3 días consecutivos con las temperaturas superiores al percentil 95. También se encontraron estimaciones similares para olas de calor en diferente duración, que fue lo que observamos en un gráfico anterior del análisis de la estadística descriptiva, de cómo fue que se realizó la división de modelo para el análisis de los datos según las olas de calor, divididas por el periodo de estación más cálida y las de todo el año, lo que sugiere que no existe un riesgo adicional atribuido a la duración de la hora de calor. Se encontraron patrones similares para las olas de calor basadas en los percentiles 92 y 97, que aquí solo está graficado lo mismo que vimos en la tabla del análisis estadístico descriptivo, en cómo el aumento de las olas de calor con 3 días de duración es mayor al percentil 95 en un aumento de riesgo en un 12%. Discusión. El riesgo de hospitalizaciones por salud mental aumentó un 4% por cada 10 grados centígrados de aumento de la temperatura ambiente en Berna entre 1973 y 2017. Estos resultados son coherentes con las conclusiones de estudios similares realizados en otros lugares que evaluaron resultados de salud mental como visitas a urgencias y o la mortalidad debida a trastornos mentales. La asociación que estimaron fue lineal, al igual que los estudios realizados en Toronto y Hong Kong, sin pruebas de riesgos aún mayores atribuidos a temperaturas más cálidas, ya sea durante la estación cálida o durante las olas de calor. Otro estudio también ha mostrado una relación lineal entre la temperatura y el suicidio en Suiza y en otros países occidentales. Este sería el que comentamos de 2019. Y hay otros estudios que también mostraron un mayor riesgo de hospitalizaciones por salud mental durante las olas de calor, pero que también es importante mencionar, los autores dicen que hay que tomar en cuenta que estos estudios se realizaron en Australia y en Vietnam, que son dos países con climas completamente diferentes al de Suiza. Como bien sabemos, Australia también tiene una temperatura mucho más cálida, eh, y Suiza tiene un clima moderado durante todo el año en comparación con un clima mediterráneo, con veranos cálidos y secos e inviernos suaves en el sur de Australia, por ejemplo, y veranos calurosos y alta humedad en Vietnam, que aunque las temperaturas son distintas, los resultados muestran una asociación similar en el que hay un mayor riesgo de hospitalizaciones por las olas de calor o durante las olas de calor para personas que tienen algún padecimiento de salud mental.
También es importante mencionar que, a palabras de los autores, en este estudio, por la misma razón de que Suiza tiene un clima más moderado a lo largo del año, se encontró una evidencia débil de mayores riesgos para las olas de calor más extremas, pero curiosamente la gravedad de la ola de calor en términos de duración no constituyó un riesgo adicional como se sugirió en esos estudios anteriores. La incertidumbre de estas estimaciones se puede explicar por la escasa potencia estadística, ya que las olas de calor son acontecimientos, como ya mencionamos, poco frecuentes en Suiza, con una media de 14 a 35 días de ola de calor al año, dependiendo de la definición también de ola de calor que se tenga. Por último, los resultados también concuerdan con hallazgos de previos estudios que sugieren que el frío no está asociado con un aumento de las hospitalizaciones por salud mental, lo que sigue diciendo que la exposición al calor implica un riesgo en hospitalización por salud mental para personas que ya tienen un trastorno mental preexistente. También hay que tomar en cuenta eso. Este estudio toma en cuenta personas con un diagnóstico preexistente, no que se haya dado justo durante las olas de calor. O sea, prácticamente estamos evaluando aquí el riesgo que tiene una persona de este grupo vulnerable, que sean pacientes psiquiátricos o con algún padecimiento de la salud mental, que pues obviamente ya tienen cierto nivel de afección por el padecimiento, pero en conjunto con la exposición a temperaturas muy cálidas. Se han propuesto varios mecanismos para explicar cómo es que la temperatura ambiente puede afectar la salud mental. Por ejemplo, se dice que el estrés térmico puede afectar las funciones psicofisiológicas, alterando los niveles de neurotransmisores como la serotonina y dopamina, que bien sabemos, estos dos son responsables tanto de la termorregulación como de los estados conductuales y mentales de un individuo, y puede alterar la función de la termorregulación central y periférica en el organismo. Como mencionamos igualmente al inicio de la exposición, los fármacos psicofarmacológicos también contribuyen a alterar los mecanismos de termorregulación, como generar sudoración en pacientes con trastornos mentales. Y es que muchos medicamentos psiquiátricos generan efectos secundarios que están relacionados con la alteración de la homeostasis fisiológica de los pacientes que son tratados con estos, ya sea el aumento o disminución de la presión sanguínea, el aumento o disminución de peso, aumento de apetito, pérdida de apetito, sequedad de la boca, temblores, dolores de cabeza, en fin, muchas cosas que alteran su equilibrio orgánico. Las altas temperaturas pueden provocar anomalías en el sistema nervioso central, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque puede provocar deterioro de la función cognitiva, alteración de las respuestas conductuales eficaces, en este caso las respuestas de reflejo que tan presentes están para responder a cualquier estímulo, y también alteraciones de la memoria a corto y a largo plazo. También se sabe que el exceso de exposición al calor puede ocasionar incluso hasta somnolencia en una persona. El deterioro de la función cognitiva podría hacer que los individuos que están expuestos a temperaturas calientes durante mucho tiempo fueran capaces en menor medida de percibir conscientemente los peligros ambientales, y que por ende no se protegieran de la exposición al calor durante periodos prolongados, además de exponerse a quemaduras y daños a la piel, posibles repercusiones dermatológicas a largo plazo. También están contribuyendo a una empeora en el caso de que sean pacientes de padecimiento de salud mental, de pues el estado mental en el que ya se encuentran. La privación del sueño, como ya mencionamos, inducida por el calor, también puede contribuir a la exacerbación y mantenimiento de los síntomas de salud mental existentes, como ya estábamos mencionando, porque puede provocar angustia psicológica en pacientes de salud mental, conducir al abuso de alcohol o de sustancias, incluso a irritabilidad y comportamientos agresivos. Además, hay que tener en cuenta que las personas que se suicidan con mayor frecuencia lo hacen en pacientes que tienen trastornos mentales, que presentan niveles disminuidos del L-triptófano en el plasma.
que es un bioquímico que también se disminuye con las altas temperaturas. Está relacionado igual, como ya vimos en clase, con la serotonina. Ahora, hablando ya un poquito de los resultados de la investigación, como vimos, los pacientes que tienen trastornos del desarrollo y esquizofrenia parece que son los más afectados por las altas temperaturas en este estudio. Hasta ahora, este estudio ha demostrado un efecto de las olas de calor sobre el desarrollo psicológico y este hallazgo puede explicarse por el hecho de que muchos pacientes con trastorno del desarrollo, por ejemplo, autismo, pueden ser hiposensibles a peligros ambientales externos como las temperaturas extremas. Los modelos principales también de hiperactividad sensorial postulan que debido a un umbral perceptivo elevado, que es este síndrome de ya sea de disfunción ejecutiva o problemas en el procesamiento sensorial, los individuos del trastorno del espectro autista muestran indiferencia, o sea que no reaccionan ni toman medidas en contra ante los estímulos externos como el dolor y la temperatura. Además, también pacientes con trastornos del espectro autista en el procesamiento de la información lo pueden tener alterado y por tanto la recepción de la información meteorológica peligrosa como las olas de calor la pueden tener inhibida. En individuos, por ejemplo, con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, la función ejecutiva, que de por sí ya es deficiente, se puede ver aún más afectada por exposición al calor. También se ha demostrado que el calor exacerba los síntomas de tics en personas con síndrome de Tourette mediante mecanismos normales de pérdida de calor a través de las vías dopaminérgicas. Además, se ha demostrado que el calor inhibe las secuencias de aprendizaje en las escuelas y por lo tanto podría empeorar aún más la situación de los niños con problemas de aprendizaje. En relación con los trastornos esquizofrénicos, hay varios estudios que muestran asociaciones positivas entre la temperatura ambiente y el aumento de la incidencia, la sintomatología de la enfermedad, la tasa de hospitalización y o las exacerbaciones agudas. Los pacientes con esquizofrenia parecen tener una capacidad alterada para compensar el estrés térmico debido a una combinación de mecanismos periféricos, pérdida de calor alterada a través de la vasodilatación periférica mediante anomalías en la niacina y la PGE1 y centrales de termorregulación, que serían alteraciones del sistema mesolímbico dopaminérgico. Otros estudios también sugieren que los pacientes esquizofrénicos que toman medicación, la incapacidad de transportar el calor desde el marcador corporal hasta la periferia también podría ser un efecto secundario inducido por neurolépticos. Es algo que ya comentábamos anteriormente, de que hay muchos medicamentos que se toman que conducen a efectos secundarios que alteran la termorregulación o los mecanismos de equilibrio orgánico interno de un individuo. También se ha demostrado que el estrés térmico altera el estado mental y provoca trastornos delirantes, que no se consideran una categoría independiente en el CIE-10, sino que la incluye en la categoría dentro de los trastornos de esquizofrenia o esquizotípicos, por lo que contribuyen al aumento del riesgo para personas que están dentro de este grupo. Además, estos pacientes son más propensos a la mortalidad relacionada con el calor debido a enfermedades crónicas acompañantes, mala salud en general y un bajo nivel socioeconómico. ¿Por qué? Porque la incapacidad para iniciar conductas adaptativas contra el calor en estas personas, como la ingesta de líquidos o utilizar la ropa adecuada, y la incapacidad para cuidar de sí mismos con un alto grado de dependencia de otras personas o de sus cuidadores también son considerados factores de riesgo importantes, porque los individuos con esquizofrenia, pero también con trastornos del desarrollo, son muy susceptibles al estrés térmico. Los resultados de este estudio muestran que el impacto de las altas temperaturas en la salud mental ha aumentado en los últimos años, que no podría explicarse por el envejecimiento de la población, como se había informado, ya que la edad no influye en la relación entre la temperatura y las hospitalizaciones por salud mental. El aumento de la prevalencia de los trastornos del desarrollo es
uno de los subdiagnósticos más afectados por el aumento de temperatura del ambiente, hay que recordar eso. Puede deberse en los últimos años dicho aumento de la prevalencia de los trastornos del desarrollo y se puede tomar como una posible explicación. O sea, el aumento de aparición, entre comillas, sino que se han estado dando más diagnósticos de personas con trastornos del desarrollo en últimas décadas. También puede considerarse como una posible explicación del aumento de hospitalizaciones por exposición a altas temperaturas. Estos hallazgos sugerirían que los pacientes de salud mental en Suiza pueden ser más vulnerables a un calentamiento del clima en el futuro. Además, el mayor riesgo en el periodo más reciente, que sería el de 1990 a 2017, sugeriría que una mejora de las infraestructuras como el aislamiento de las viviendas, el aumento del aire acondicionado y también del sistema sanitario o de la aplicación de estrategias de salud pública que pueden incluir en los sistemas de alerta de salud por calor en las últimas décadas, puede que no haya mitigado suficientemente el impacto del aumento de las temperaturas en los pacientes de salud mental. Entonces, esperarían los autores que con esta información, los que se encargan de desarrollar políticas públicas y las personas que están encargadas de las áreas de salud y de las infraestructuras de salud, de tratar las necesidades de las personas que llegan a hospitalizarse, las tomen en cuenta para desarrollar medidas a futuro que ayuden a que estas personas no sean tan vulnerables o que se puedan mitigar un poco los efectos de la exposición a altas temperaturas para reducir no solo el nivel de hospitalizaciones, sino también los riesgos de mortalidad, de morbilidad e incluso las tasas de suicidio de los grupos que ya vimos que son más vulnerables tras la exposición a olas de calor prolongadas. Y como conclusión, con este estudio lo que podemos observar es que, aunque es muy específico, muy específico de personas que tienen ya un padecimiento o que son pacientes de salud mental, el efecto del ambiente influye mucho en qué tanto estas personas pueden mejorar, empeorar o visitar una clínica o un centro especializado para tratar este tipo de poblaciones. El cambio climático que mencionan también al inicio representa un problema no solo para esta población, sino para la población en general, pero con este estudio lo que podemos observar es que en sí el cambio climático amenaza y genera problemas muy significativos a las personas que ya de por sí se encuentran en un nivel de vulnerabilidad al ser pacientes psiquiátricos o con alguna condición de salud mental o que toman medicamentos pues para mantener sus síntomas controlados. En pocas palabras, el efecto del ambiente en la salud mental en estos casos es muy significativo. Un aumento de temperatura puede generar daño no solo a nivel físico, sino también a nivel psicológico. Y si la persona de por sí ya no está equilibrada en su totalidad, exponerse a un factor o a una variable ambiental que ya genera alteraciones a nivel cognitivo, a nivel aprendizaje, a nivel regulatorio, solo empeora la condición en la que las personas ya se encuentran, que vendría a ser como la relación entre estas dos variables, que es otra cosa que también busca mostrar este estudio, cómo es que la temperatura ambiental afecta y se relaciona con el aumento de afecciones a la salud mental de personas que ya se encuentran vulnerables. Bueno, ha sido muy larga la explicación, que es un estudio muy específico en un tiempo prolongado, 45 años, bastante tiempo, pero esa sería la conclusión. Y ya, fin.